Bueno, partido accidentado en cancha de Mitre, porque hubo una serie de hechos desafortunados. Una persona que tuvo un incidente, la ambulancia lo fue a atender. En el mientras tanto, un jugador, Agustín Griego, que quedó lesionado y por eso estuvo más de 30 minutos parado el juego, lo que obviamente en ese complemento, después de un primer tiempo en el que Mitre y San Martín habían sido bastante parejos, no se habían sacado muchas ventajas, un partido bastante trabado, muy peleado en la mitad de la cancha, se paró a los 7 minutos del segundo tiempo. No había pasado mucho todavía en ese complemento y obviamente eso cambió la historia. Lo decía, 30 minutos, un poquitito más, estuvo parado el juego hasta que pudieron llevárselo a Griego, que tuvo que ser trasladado ya consciente y bien, pero obviamente para ver qué le había sucedido. Una vez que se reanudó el juego, gol de Mitre y cambió todo, ¿no? Empezó como otro juego de alguna manera por dos cuestiones. Obviamente, primero porque Mitre se puso adelante y al frente en el marcador, y más allá de que el partido había sido parejo y de que ninguno había sido más que el otro desde el juego, sí empezó esto de, bueno, ahora estamos al frente, tenemos que cuidarlo. Un gran resultado, obviamente, en ese momento para Mitre, pero los jugadores un poco fríos todavía en esa volver a empezar. Eh, y poquito a poquito San Martín empezó a hacer un poquito más que Mitre, que encima se quedó sin Richard Rodríguez por doble amarilla, se fue expulsado el capitán y después vamos a hacer un paréntesis para hablar del arbitraje que en el mejor de los casos fue polémico. Eh, Porque un rato después hay un penal para San Martín, podemos discutir si fue, si no fue, pero lo cierto es que a partir de ese penal llegó el empate del conjunto formoseño y ahí empezaron las dudas, porque Mitre venía del gol, de la expulsión de Richard Rodríguez, se replegó por supuesto porque perdió juego, porque perdió terreno, llega el penal, gol de San Martín, empate 1-1 y después del penal otra expulsión para Mitre. Y ahí sí ya Mitre con dos jugadores menos, con un San Martín que monopolizaba la pelota, que empezó a hacer figura Guillermo Vázquez y que el uno de Mitre la verdad que tuvo una actuación espectacular para dejar a su equipo con el empate 1-1, pero quiero detenerme también en el arbitraje que fue, a ver, digo, podemos discutir ciertas jugadas si no son faltas, si nos parecen o no nos parecen, pueden ser de apreciación, pero me parece que poco a poco se le fue el mando del partido y que Mitre haya terminado con dos jugadores menos es producto también de un arbitraje que fue en el mejor de los casos polémico y que decía, quiero hacer un paréntesis porque si bien es la primera vez que podemos decir y no echarle la culpa al arbitraje, pero decir, bueno, Mitre quedó en el ojo de la tormenta, un arbitraje para Mitre quedó en el ojo de la tormenta, no es la primera vez que hay un arbitraje de alguna manera favorable a San Martín o que genera dudas, ha pasado con Crucero hace algunas fechas acá en Misiones y muchas veces muchos equipos han ido a Formosa y han dicho jugamos con San Martín y se hace un poquito más complicado. Entonces me parece que va más por ese lado y sin desmerecer a lo que ha hecho San Martín, porque obviamente una vez que tuvo un hombre de más que empató el partido y que después tuvo dos hombres de más, arrinconó a Mitre. Mitre hizo lo que pudo, tuvo en Batch a una gran figura, pero finalmente se terminó quedando con un empate 1-1 que le permite no perder, volver a sumar de local en un partido que, como decía, fue accidentado, que por ahí cuando los dos estuvieron 11 versus 11 ninguno se sacó una ventaja y eso es un puntito también para valorar en Mitre porque me parece que en este proceso de mantener la categoría, de quedarse semillando un rival en los papeles o en la previa del armado del torneo un escalón por encima como San Martín, cumplió, volvió a sumar de local y creo que eso es lo bueno y lo positivo para Mitre. Obviamente lo malo, se llevó dos expulsados, no pudo ganar de local, pero me parece que en el contexto de todo lo que sucedió es para valorar lo que hizo Mitre, que sigue estando en la zona alta y que ese es su gran objetivo en este torneo. Le agrego, le sumo, porque el sábado jugó Crucero en Rafaela, perdió 3-0, no tuvo mucho más para hacer el colectivero y sigue en la zona baja. Y sí creo que más allá de los resultados, porque Crucero ganando un par de partidos se mete ahí en la pelea por la clasificación, me parece que la gran deuda de Crucero todavía es lo futbolístico. Así que para mejorar para Crucero desde ese aspecto. Y Mitre, como decían los jugadores al término del partido, bueno, pudimos sumar en un partido que fue
extraño, que fue raro por todo lo que sucedió más afuera que dentro, y en el que terminó con 2 jugadores menos. Así que por ahora sigue siendo objetivo cumplido para Mitre. Veremos qué le depara el futuro en este torneo federal.